Es un proceso muy parecido. También se va a servir de un molde de DNA, pero ahora para formar una copia de RNA, cuya secuencia no va a ser idéntica a la del DNA molde, sino va a ser complementaria y antiparalela. Ahora solo se va a formar una cadena de RNA, chicos. O sea, solo una de las dos cadenas va a servir de molde o de templado, como dice aquí, para la formación de mi RNA. ¿Sale? No hay aquí síntesis simultánea como en el DNA. Entonces, la formación de un RNA a partir de un DNA, nosotros le vamos a llamar transcripción. ¿Sale? El transcrito que va a ser copia antiparalela y complementaria al molde se le va a llamar transcrito primario o también se le llama RNA heteronuclear. Ese RNA tiene que sufrir un proceso que vamos a llamar maduración, ¿sí? Para que pueda salir a hacer sus múltiples funciones, principalmente fuera del núcleo al citoplasma. En el caso, si fuera RNA mensajero, pues tendría que ir hasta el ribosoma y ahí participaría él directamente en la síntesis de proteínas. En el caso de otros RNAs también pueden sufrir maduración, pero únicamente van a participar indirectamente, ya sea en la síntesis de proteínas como RNAs de transferencia, RNAs ribosomales, y hay otros tipos de RNAs que no participan en la síntesis de proteínas y pueden ser reguladores, muchos de ellos. ¿Ok? Hay algunas diferencias entre replicación y transcripción. Unos son lo que son los de los NTPs, ¿sale? Para el RNA se llaman ribonucleótidos, para el DNA se llaman DNTPs o desoxirribonucleótidos. No se necesita un primer o un cebador para lo que es la transcripción, a diferencia de la DNA polimerasa que sí lo necesita. ¿Ok? Se produce un híbrido, nosotros le llamamos a esto híbrido. Momentáneamente está unido al DNA, pero posteriormente se va a liberar. Entonces es un híbrido temporal DNA-RNA. ¿Ok? Puede haber múltiples transcripciones al mismo tiempo, en el mismo gen incluso. Entonces, una RNA polimerasa puede ir una tras otra transcribiendo el mismo gen, cosa que no sucede en la replicación. ¿Sale? La replicación se da a través de todo el genoma y una sola vez. La transcripción sí se podría. Ok, a esto es lo que se refería. La transcripción, además, es solo una pequeña porción del DNA. Generalmente son los genes, mientras que la replicación es del genoma entero, genes y no genes, de todo mi DNA. Ok, ¿cuáles regiones se van a transcribir? Pues los genes. ¿Sale, chicos? Recordar que un gen tiene dos estructuras. Tiene una región reguladora muy importante y que vamos a hablar mucho en esta clase de transcripción. Se va a llamar promotor. Generalmente está eh, hacia el extremo 5', mientras también puede tener una región estructural que vimos que está compuesta por exones y por intrones. Esta sería mi figura. Esto es un gen, ¿verdad? En el DNA, dentro del DNA. Esta sería una región reguladora que le vamos a llamar promotores. Si al final de esta clase, ya sea, yo creo que la próxima semana, sí, vamos a ver que existen diferentes tipos de promotores. La región estructural está formado por exones y por intrones.
¿Sale? El transcrito que se va a formar de una de las copias, de uno de los moldes, perdón, del DNA, una de las cadenas va a servir de molde. El transcrito que se forma a partir de ahí dijimos que era antiparalelo y complementario a ese molde. Se va a llamar transcrito primario o heteronuclear o RNA heteronuclear. Si en caso que fuera el RNA mensajero, también se le puede llamar pre-RNA mensajero. Ok, ese transcrito primario tiene que sufrir, dijimos, una serie de procesos que se llama maduración o cambios post-transcripcionales que consisten en una modificación del extremo 5', una modificación del extremo 3', denominados caperuza y cola poliar respectivamente, y se tienen que eliminar los intrones y unir lo que son los exones en un proceso que denominamos corte de intrones y empalme de exones, o conocido como splicing, ¿ok? Posteriormente, si fuera un RNA mensajero ya maduro, este puede ya participar fuera del núcleo en un proceso que se llama traducción, que también vamos a ver la próxima semana. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Ok, muchachos, muy bien. Esto ya lo vimos. Ok. Vamos a ver algunas características de la transcripción. Es secuencial también. Siempre va a seguir un molde, ¿no? De forma complementaria y antiparalela, como todo. Puede ser multifocal también. Puede ser la transcripción en muchos sitios a través del genoma, en genes. Esto es lo que es diferente, chicos. No es simultáneo, solamente se va a producir un transcrito de una de las dos cadenas. ¿Sale? No las dos van a servir al mismo tiempo, nada más una, pero puede ser cualquiera. Siempre el molde, sí, chicos, esto igual se vale del extremo 3' para sintetizar. La RNA polimerasa también sintetiza en dirección 5'. 5'. ¿Ok? Y solo se transcribe solo una pequeña parte del genoma. Son algunas diferencias. Mi RNA, nada más acordarse estructuralmente, si no va a tener timina, mi RNA, se sustituye por un uracilo y se forman cadenas que son simples, ¿sale? Una sola cadena. Puede después formar estructuras secundarias, sí, pero generalmente por complementariedad dentro de la misma cadena sencilla. Ok, no es porque sea una cadena doble. Ok, en este caso se utilizó esta como molde, se le llama hebra molde, y el RNA que se forma siempre va a ir en sentido 5'. 5'. Esta también podría servir de molde, ¿sale? Ok, iría de 5', pero solo una a la vez. Entonces, si es una a la vez, la que sirve de molde se llama hebra molde y la otra no molde. Pero bueno, podría en principio ser cualquiera de las dos. Siempre hay un origen de replicación de transcripción, perdón. Aquí se llama origen de transcripción en el DNA. Sí, a partir de este sitio de origen, que es donde va a comenzar la transcripción, ¿sí? Hacia el extremo 3', ¿sí? La nomenclatura va a ir con números positivos. Generalmente hablo de exones e intrones. Y toda la secuencia de transcripción que va desde el sitio de origen hacia 3', se le conoce como secuencias corriente abajo o río abajo. Todas aquellas secuencias del DNA que se encuentran del sitio de origen hacia el extremo 5', se llevan números negativos. Ajá, los nucleótidos, esto para nomenclatura de los nucleótidos, y se dice que van en una dirección corriente arriba, ¿sí? O río arriba. Ok, secuencia río abajo hacia 3',
y hacia 5' a partir de un sitio de origen de transcripción, corriente arriba. ¿Sale? Las que son positivas generalmente son la región estructural, hablando de exones, intrones, y las negativas casi siempre refiriéndose a promotores. No hay una nomenclatura o un número cero, ¿sale? No existe un nucleótido cero, siempre tiene que ser positivo o negativo, desde +1 a -1 respectivamente. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? José Antonio. No. Sí, o sea que el origen de la transcripción puede ser un uno positivo o negativo. Puede ser del sitio de origen de la transcripción. Sí, mi transcrito siempre va a ir positivo. Ajá, pero en el DNA, mi nomenclatura, sí, siempre va a ser positiva o negativa. La región positiva van a ser exones y la región negativa van a ser futuros, va a ser promotor. ¿Sí? ¿Ok? El sitio de origen de la transcripción es donde se va a iniciar, ¿sí? La transcripción. Y es importante porque iba a empezar a trabajar mi RNA polimerasa a la hora de transcribir. Ajá. Tiene mucha importancia esta nomenclatura porque sobre todo a la hora de que nosotros encontramos alteraciones o mutaciones, ¿sale? Pueden ser mutaciones en regiones estructurales, exones o intrones, o mutaciones en regiones reguladoras, promotores. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Más dudas? Es importante. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Por ejemplo, busquen en su internet, ya que todos estamos en casa, cuál es la mutación más frecuente de la condroplasia en nucleótidos, sí, en la nomenclatura de nucleótidos, por favor. Búsquelo en internet, por favor. Les doy 2 minutos, 3 minutos para poner el ejemplo.
Ok, ¿ya lo encontraron, chicos? ¿Cuál es la mutación, muchachos, más frecuente de la condroplasia? Solo encontré que es una mutación en el gen receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos. Ok, vamos a ver. Entonces, aquí les voy a poner, a ver.